igualdad o pasión. Ojalá algún día, más pronto que tarde, dejemos de hablar de igualdad, porque será cierto que existe y ya no será noticia. El Women's Sport Institute celebraba por segundo año consecutivo su ranking Top Women Sport. Una amiga me dijo hace tiempo que no compitió antes en automovilismo porque le daba vergüenza hacerlo mal. Terrible que una deportista no practique su deporte preferido porque la vergüenza de hacerlo mal y las críticas recibidas por ello y por ser mujer le abrumaran antes incluso de hacerlo mal o bien. Que eso no es lo importante. No he oído decir a ningún deportista chico, y os aseguro que conozco muchos, que tema la crítica por ser chico y hacerlo mal en automovilismo. Los culpables de que mi amiga no practicara su deporte antes no la tuvo el coche que pilotaría, ni sus amigos que se lo prepararían echando tiempo, ganas y dinero. Los culpables fuimos todos nosotros, los que mirábamos al deportista antes de que se pusiera el casco para, si era mujer, poder anticipar su fracaso. En mi época, inmerso en el automovilismo, conocí a mujeres que apabullaban a los pilotos chicos con sus resultados y sus manos al volante. Tal vez por eso eran criticadas, porque la hegemonía del piloto masculino quedaba en entredicho, y os aseguro que no era el paleolítico, sino antes de ayer. Mi amiga ya practica su deporte preferido y cuando todo sale bien también apabulla. Lástima los años que perdió de disfrutar, viendo cómo los demás lo hacían, precisamente esos que la criticaban anticipadamente por temor a ser apabullados. Ojalá algún día, más pronto que tarde, dejemos de hablar de igualdad, porque será cierto que existe y ya no será noticia. Firmado Kiko Magaña.